Nos conocemos hace más de 20 años. Estoy muy bien, Mirta, sí, nos conocemos desde que venía y poníamos la gente a escuchar, ¿te acordás? Sí, En los sí, teléfonos, todos los casos que Sí. resolvíamos gracias a tu programa, todos los años veníamos. Estoy muy bien, Mirta. Te tienen que votar ahora, ¿no? ¿Eh? Te tienen que votar. Me presento como candidata a senadora de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Vos sabés que el Senado son tres senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Nosotros, o yo aspiro a poder representar al vecino de la ciudad que quiere la defensa de la ciudad, al jubilado, que vos sabés hace años vengo defendiendo, y fundamentalmente votar a favor de las cosas que la ciudad necesita. La ciudad es una ciudad autónoma que aún no ha recuperado muchas de las competencias que le son propias y que, bueno, por ejemplo, el Recalde, que es hoy el senador por la minoría, y es que representa, claro, exactamente, ha votado en contra de que la ciudad reciba fondos, por ejemplo, para el traspaso de la policía, votó en contra de ficha limpia. Entonces, nosotros queremos ir con Martín Ocampo al Senado a defender estas banderas, que son las banderas del vecino de la ciudad y que yo vengo defendiendo hace muchos años. La lucha contra la corrupción, buscar la legislación por la transparencia, eso. Espero que me acompañen, vamos a votar con boleta única de papel. Ajá. Así que creo que es el debut, es uno de los proyectos que se dio fue por mi iniciativa y bueno, la verdad que peleamos mucho con un grupo de diputados en ese momento de varias bancadas políticas para lograrlo y creo que es bueno porque da transparencia, ahorra plata al Estado, y evita el robo de boleta, termina esas avivadas, las pymes que se constituían como partido para cobrar las boletas y no participaban de la elección. Y evita el robo de boleta, que es un Estuviste en el PAMI vos también, ¿no? Yo estuve en el PAMI, sí, 4 años. 4 años. Y trabajé mucho para que los jubilados tuvieran prestaciones, terminar con la corrupción estructural que vos sabés que existía en el PAMI y creo que eso lo hice bien, bastante bien me parece. ¿Te trataron bien? ¿Con cariño? La gente me trató siempre muy bien, con los que me metí, que tenían intereses en el PAMI, que eran parte de una red mafiosa, no tanto. Vos sabés que hasta amenazaron. Yo me acuerdo, que te amenazaron. Vos me invitaste justamente. Te amenazaron de muerte. Así es, que iba a salir más barata matarme que yo siguiera más tiempo en el PAMI. ¿Y por qué? ¿Qué descubrías? ¿Qué viste ahí? Y porque cuando yo llegué al PAMI había 70 tipos y tipas que eran los dueños de todos los contratos. Pensá que el PAMI es... el presupuesto es igual que la ciudad de Buenos Aires y que incluso en ese momento era igual que el de la provincia de Buenos Aires. Entonces, imagínate tanta plata, miles de millones de pesos manejados por 70 personas. Y aparte es una oficina estatal que está asociada, Mirta, a la existencia de los proveedores. Claro. El hecho de que haya proveedores 70, siempre Gonzalo, es la posibilidad que te permite, esto está mal, digamos, asociar el factor de la coima a una prestación al Estado, que es un poco lo que se está denunciando ahora, lo que está pasando con la agencia de discapacidad. Así es, no había, por ejemplo, la plata no le llegaba a los médicos, no le llegaba al dueño de la clínica, pasaban por estas 70 manos que se quedaban con el 15, el 20%. ¿Y quién se enriquecía? Estos 70 sí, personas. Que justamente fueron afectados porque eso, ¿sabés qué es lo bueno? Yo estoy contenta de esa parte de mi gestión. Nunca más pudieron armar esto que se llamaba los gerenciadores. Nunca más se volvió a pagar y que terceros manejaron el presupuesto del PAMI. Hoy la plata la reciben los médicos, lo reciben las instituciones de salud y nosotros bajamos muchísimo con eso los gastos, hicimos licitaciones abiertas. Yo siempre cuento el caso de las ambulancias. Hasta que yo llegué al PAMI, en la Argentina solamente una marca, una terminal automotriz vendía ambulancias. ¿Por qué? Porque todos los pliegos pedían un diseño de cabina, perdón, de la parte de atrás de la ambulancia, nunca me acuerdo cómo se cabina llama. puede ser. La parte de la carga. Exactamente, con una medida especial, que eran determinada y que tenía una sola terminal. Entonces, cuando nosotros ampliamos
10 centímetros que pusimos en los pliegos, entre tanto y tanto... Se acabó el curro. Exactamente, y son los curros que hoy vemos que están saltando en la agencia de discapacidad, como decía Gonzalo, y que no puede admitirse, porque cuando hablamos de corrupción en salud, estamos hablando que es la vida o la muerte de las personas. Mira lo que pasó con el Graciela, cuando no es en salud también, porque digo, Mirta, no, está bien, pero la primera vez que vine a su programa, me acuerdo que hablamos mucho de la tragedia de Once, que en teoría no tiene que ver con la salud. Digo, ahí es un hecho de corrupción que termina con 52 muertos. Cuando la plata no va donde tiene que ir, cuando la plata se usa para otra cosa que no tiene que ver con el bienestar social, en definitiva la consecuencia puede terminar siendo la muerte. Que es el caso 11 me parece que es el mejor ejemplo. Yo me acuerdo de un joven que estaba oculto en el tren, ¿no? Que bueno, el que tardaron en encontrar. Fue Lucas Menghini Rey, que era el hijo de María Luján. El hijo de María Luján. De María Luján, a quien le mando un abrazo muy grande, una gran persona. Le mandamos un abrazo. Y María Luján estuvo dos días completos buscando a su hijo. Es cierto. Pero digo, lo que probó Once, que es un poco también un paradigma de lo que cuenta Graciela, es que la plata del Estado, que tiene que usarse en ese caso para arreglar los trenes y que funcionen, se gastaba para aviones privados, para entradas para recitales, para comprar champán. Digo, lo que hizo el empresario Cirigliano, que está preso por eso, junto con Julio De Vido, que era el ministro de Planificación, y con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y con Juan Pablo Schiavi, es probar que la plata se usaba para otra cosa. Entonces digo, lo que plantea Graciela es que la corrupción siempre mata, de manera directa o indirecta, Mirta. Pero matar mata. Los bolsos de López en alguna... Es plata que no fue a un hospital. Ay, los bolsos de López. Y la plata de ahora también, digo, porque la corrupción es transversal a los partidos políticos. No se salva ningún espacio político de la corrupción. Yo siempre me pregunté si la monja era verdadera o era una extra. Una extra. Ah, que yo quiero creer que sí, era un seminario esto, ¿no? Sí, falsa, claro. Sí. ¿Qué sé yo? Rezaba un poco, no mucho. Quizá, no era, habrá sido una monja cómplice, quizás también. Sí. Nunca se sabrá. La Argentina es un país que hace trampas siempre. El Estado, muy tramposo, el Estado está diseñado, Mirta, para un país que no existe. Está diseñado por un montón de razones para facilitar el mecanismo de la trampa. Por eso yo le decía recién, no tiene que ver con un espacio político. Lo que estamos viendo hoy, las denuncias que hay contra este gobierno, uno tiene que tener también la coherencia de poder denunciar a todos los gobiernos con la misma coherencia con la que discutimos a Cristina, a Macri y a Alberto, vamos a discutirlo a Milei. El Estado muchas veces hasta promueve que existan estas cosas. El tema es qué hace el funcionario, si se deja llevar por esa ola de promoción o si pone un freno. Y no se meten a funcionarios para comer y vivir de los gobiernos, porque pasa, vos ves los diarios de 30, 40 años y siempre la lectura es lo mismo. Corrupción, corrupción. Se vota un gobierno porque no es corrupto y termina siendo corrupto. O sea, la gente que... Pero también hay que trabajar en transparencia. A Graciela, pero parece como que los que eligen los políticos... Te puedo decir una sola cosa nada más, digo, porque no quiero que quede este mensaje. Pero tenemos presidentes corruptos también, que han robado muchísimo. El Estado no tiene la culpa de la mala praxis que hicieron los políticos. Esta es una gran diferencia que yo tengo con este presidente. Se necesita el Estado. Los grandes países del mundo, las grandes potencias del mundo tienen Estado, no tienen inexistencia del Estado. Ahí Milei está completamente equivocado. El Estado está lleno de gente buena que trabaja, que hace su laburo, que es profesional. ¿Y quiénes son los que roban? Los que están más arriba. Mire, hay casos en el mundo donde la burocracia estatal, que está formada de gente que estudió, que fue a la facultad, que no responde... ¿Es fácil robar acá, en la Argentina? Es fácil cuando la justicia no condena, Mirta, digo, existe cuando no se investiga. Claro. Bueno, la justicia siempre es un poder de contralor, en definitiva, que tiene que tratar de lograr que... Sí, o que las causas se termina investigando, pero pasan tantos años que la sociedad, nosotros, sentimos que hay impunidad. Y la impunidad... Corrupción puede haber en cualquier lugar porque vos cuando lees los diarios en el mundo ves casos de corrupción. Pero acá lo que hay es la impunidad, porque pasan años y años, bueno... Vos has escrito también en corrupción. Así es. Sí. Elba conoce muy bien el sistema judicial y lo sabe, digamos. No puede ser que una causa de corrupción en promedio lleve 12 o 15 años. O 20 años. Así hay casos emblemáticos. La AMIA es una causa de corrupción. La corrupción mata. Río Tercero fue una causa de corrupción. Venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Yo era un nene que iba a la escuela primaria y como periodista de TN cubrí el fallo final de la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Digo, pasó una vida completa. Yo pasé la facultad, pasé mis primeros años de derecho de piso del canal y terminé siendo el periodista que cubrió ese caso. Pasó una vida. También son las políticas de transparencia.
porque no se focaliza en las políticas de transparencia, en lo que son las normas que llamamos de compliance, pero que hacen al buen orden. Es importantísimo que tanto en las empresas, que es obligatorio, y en el Estado, se siga un buen orden. Hay también que pensar si la opinión pública condena o no los hechos de corrupción. Eso iba a decir. En el año 2023 pasó algo que a mí me sorprendió muchísimo. Viajamos con un mega equipo de TN a cubrir el primer debate de candidatos en Santiago del Estero, y cuando pisé Santiago del Estero me dicen de la producción, hay una causa contra Insaurralde que se paseó con una modelo en un yate en un barco, de 12.000 euros por día por el Mediterráneo. Ese día era el debate de candidatos a presidente. Insaurralde era el jefe de gabinete de un gobierno. La persona que Insaurralde puso a competir en Loma de Zamora ganó con el 49% de los votos. Entonces mi pregunta es, pero también, eso, bueno, pero digo, sí. la opinión pública también tiene que hacer Claro. Sí, una autocrítica. porque eso también está estudiado. A ver, doctora, diga. No, porque eso también está estudiado. La intención de voto, yo esto lo hablaba mucho con Jorge, más allá de, en mi caso en particular, escrito, claro, obviamente. Se indignaba Jorge con esto. Jorge se indignaba, ¿Cómo no? pero más allá de haber hecho un posgrado justamente en compliance. Pero en la intención de voto era increíble que la corrupción estaba en el 6º lugar. Lo que más le preocupaba a la gente en la intención de voto es la economía, es decir, llegar a fin de mes, es la cuestión social. Son La distintos inflación. aspectos Bueno, que esta hacen a la semana- diaria. Cuando estamos hablando de temas que son estructurales, porque hacen a la diaria tener un país transparente, un país en donde se distribuyan los recursos como corresponde. Pero tener Ahora, tan vos sabés que, abajo en la intención Elba, de voto... Esta semana vino al programa que hacemos todos los días con Diego Sheikman en TN, Lara Goiburu, que trabaja en Sí. Management and Fit, Sí. y contó que la corrupción ya cotiza top 2 de lo que es la tabla de posiciones de las preocupaciones de la gente. Hay una preocupación Pero por la eso es corrupción. ¿Qué lugar ahora, ocupa? ¿Qué lugar discúlpame. ocupa? Top 2. Pero discúlpame, ¿eso top es uno? ahora? No, ¿Sabes por qué? Cotiza siempre o con inseguridad o con inflación, ¿no? Está. Inflación, sí. Pero ¿sabes por qué es ahora? Y en este caso les voy a pedir por la reciente sentencia que salió, y no lo quiero decir con connotaciones políticas, que salió el 10 de junio, que condena el caso de corrupción, de la investigación que hizo Jorge con otros De Cristina periodistas Kirchner. más, que eso realmente la gente Sí, pero se generó yo también discrepo una un poco, cuestión. Elba. ¿Por qué? Porque un caso que picó fuerte fue el tema del ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, del famoso Sí, 3%. Pero estás hablando de muchos juntos y hay veces que la gente también se cansa. Vos Sí, tenés uno, pero ¿sabes tenés cuál es el la otro, diferencia, Elba? tenés el Pero otro. la Nata investigó mucho, ¿eh? Sí, Sí. Mucho y 16, bien. El 10 bien. de junio. Quizás la diferencia, Mirta, sea esta. El kirchnerismo nunca vino a proponerle al país una propuesta política sin corrupción. El gobierno actual dijo, yo vengo a cambiar la historia. Vengo a hacer un cambio cultural, vengo a terminar con la casta política. Y el presidente dijo públicamente que él iba a tener mano dura con la corrupción. Mi pregunta es, ¿qué pasó con la gente que está nombrada en los audios que aparecieron de Spagnuolo? ¿Siguen en su cargo? Digo, esta semana estamos atravesando un caso muy particular con el diputado ¿Por qué no Esper. actúa? Es cierto, sí, sí. Mirta, porque hay que preguntar si ¿Cuánto nos era? va- $200.000, ¿no? Bueno, lo terminó reconociendo gracias a que Hugo Alconadamón, un gran periodista famoso, argentino, cómo no. publicó Excelente. el extracto de la cuenta bancaria, de los movimientos bancarios del Bank of America, que Sí. claramente no es una institución kirchnerista, ni mucho menos, No, mostrando que existía esa transferencia, a la cual Esper nunca había hecho ninguna mención cuando Pablo Rossi, en América 24, el martes por la noche, Sí. y después a insistencia de Santiago Fioriti, no pudo responder nunca. Terminó haciendo un video el miércoles por la noche aceptando que era ¿Y real. quién le daba ese dinero? Bueno, supuestamente, lo tendrá que comprobar la justicia, Está detenida. una compañía asociada a una persona que está muy implicada en un hecho de narcotráfico, cuya socia ya está condenada por un hecho de narcotráfico. Es medio cantado, Mirta, el asunto. Sí, es una empresa que está dentro de una red de lavado de dinero. De lavado de Mirta. dinero, sí, sí. Que está investigado Machado, ¿no? Está investigado, Machado. está preso. Sí, y incluso. además había tomado 35 vuelos. Fotos. Con un avión que le había facilitado esta persona. En ese momento no estaba Machado metido en todo esto. Iba a todavía. Pergamino, Pero de tenía los 35 dos viajes vuelos- a Pergamino, que no es nada, es aquí al lado. Mirta, En fin, de los 35 vuelos, 5 fueron porque con la madre Machado. vive en Pergamino. ¿Cómo? De los 35 vuelos, 5 fueron con Machado. Qué particular, porque él dijo que lo había visto solamente una vez. Bueno, Sí, yo creo que lamentablemente el diputado Esper no dio las explicaciones que debió haber dado o hacer lo que tiene que hacer, que cuando uno es acusado, Mirta, lo que tiene que hacer es ir a presentarse a la justicia, llevar si no tiene nada que ver, Y hacerlo evidentemente. rápido. Y rápido. Exactamente. Porque cuando se demora y Es queda peor. la sensación... aparte, mira, suponga que mañana a mí me llaman de la justicia y me muestran
Me dice, bueno, Mirta Legrand dijo que vos... Ah, no, no me involucro. Al salir del programa, la Ni en insultaste. broma me involucro. Decide otro, habla de mí, habla de mí. Federico Valls Agarre para otro. me manda un mensaje y dice, Gonzalo, vos me insultaste al salir del programa. Yo lo primero que voy a hacer es decirte, no te insulté. Y así como uno le dice a Alberto Fernández que nunca respondió el chat de Fabiola donde le dice, me venís pegando hace 3 días, él nunca dijo no, esta vez Esper nunca dijo no. Entonces, mi pregunta es, si a mí me están acusando de algo que no cometí, mi respuesta es no. Contundente, no. Entonces, cuando no decís no contundente, permitime pensar que algo raro está pasando. Igual siempre dicen que para hacer política se necesita dinero, lo decía Néstor Kirchner, ¿no? Y de algún lado sale la plata. Entonces hay casos como Graciela que lucha contra la corrupción y todo, pero ¿de dónde sale el dinero para hacer política? Porque es carísimo hacer dinero. Entonces aparecen todos estos depósitos y cosas. De algún lado sacan el dinero para hacer... Es un arte. Mirá, es un arte. Sí. Mira, Robar. digamos, hay políticos y políticos. Nosotros, la verdad que es cierto que también el dinero te condiciona, porque muchas Sí, veces obvio. Personas como yo, dirigentes como yo, nos cuesta mucho llegar. No podés hacer campaña y no tenés porque dinero no para- llego claro. a los lugares que pueden llegar otros que con dinero, digamos, desde campañas y todo eso. Pero se llega y yo creo que la gente Perdón, lo que te... juzga, sí, ¿Habrá habido perdón. en la Argentina un gobierno que nos robe? ¿Habremos tenido un gobierno leal y...? Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar el Correcto. gobierno de presidente Claro, de funcionario. Usted me dice, mire, Alfonsín se fue del poder con su casa en Chascomús y el departamento de Avenida En Santa la Fe. historia, Ilia. la presidencia de Ilía, exactamente. claro. Está bien, pero digo, de la democracia en Alfonsín, adelante, nunca tuvo yo ninguna creo que causa de el doctor corrupción. Alfonsín ha sido una persona, él honesto. Ahora, después del entramado de la juventud radical, convengamos que tiene también Es que, alta sospecha de haber hecho las cosas mal. Gonzalo, yo creo que no existe, no puede existir, hay país que donde no exista la corrupción, no creo Gracias. que exista ese país. Lo que creo que tiene que haber reglas muy claras y desde la cabeza tenés que cortar a la cabeza de quien sea, a pesar de que sea amigo tuyo, conocido tuyo Sí. o lo que fuera. Y eso es lo que la política muchas veces no hace. Termina defendiendo a funcionarios que son corruptos y en vez de separarlos, los defiende. Mira, yo cuando estuve en el PAMI, Mirta, creé una fiscalía. Sí. A mí todos en el gobierno me decían, pero vos estás loca, ¿cómo se pone un fiscal federal dentro del PAMI que tiene siempre problemas de corrupción, maneja tantos fondos? Yo dije, no, porque yo quiero que el funcionario, el jubilado, sienta que así como puede, yo investigo a terceros, pueden investigarme a mí, porque esa oficina podía Seguro. recibir la denuncia de quien Sí, sea. claro. Y yo te aseguro, Mirta, que nadie, desde que se puso eso, que primero estuvo el doctor Estornel, después hubo distintos fiscales que fue nominando la procuración, el procurador. Nunca nadie se atrevió a sacarlo y eso es algo positivo porque generaste una estructura de control. Claro. ¿Qué pasa hoy en la Argentina? Están totalmente desestructurada. La Auditoría General de la Nación no nombran a los miembros porque no se ponen de acuerdo en el Congreso. Tenés la SIGEN, que había una persona sumamente honesta, el doctor Blanco, que de golpe, no sé si le pidieron la renuncia, si renunció, pero no está muy claro, que también la sacaron. La SIGEN es el auditor que controla al gobierno. controlador. Sí, controlador. El caso de la expresidenta es también un caso Bueno, es un espantoso, ¿no? vergonzoso. Mirta. Espantoso. Horrible. Porque ahí había como una ¿Será que es estructura fácil para robar? ¿Será que es Los fácil cuadernos robar? muestra eso. ¿Será que es fácil? Ahora, el Si caso, sos autoridad. digo, para hacerlo más fácil y que la gente lo comprenda. El caso por el que Cristina está condenada Sí. es una causa que, digamos, una historia que tiene que ver con una persona que era un cajero de banco, con mucho respeto lo digo, que de repente en el mes de mayo de 2003 se convierte en empresario, abre una empresa para la construcción, ¿De quién estás hablando? Lázaro Báez, y de repente goza de más del 80% de asignación de las licitaciones de primero la provincia de Santa Cruz y después de la Argentina. Hugo Alconadamón, repito, porque Hugo es un maestro para muchos Sí, de sí, nosotros. para investigar este tipo de cosas. Comprobó como con una empresa de hoteles y con una empresa destinada al rubro inmobiliario se generó un círculo de corrupción, con lo cual los fondos del Estado se le asignaban a una empresa que después contrataba el servicio de una empresa hotelera o los servicios inmobiliarios de una inmobiliaria que eran propiedad de la expresidenta. Y esto, entre otras cosas, se manifestó en la Pero no ejecución de obras de construcción. los cuartos estaban vacíos. Los cuartos estaban sí. vacíos,
Ahora, Mirta, no se producía ni se compraba comida para huéspedes que no existían. Sí. Digo, se comprobó, Cristina fue condenada. Y está bien. Sí. El tema es que la historia no se acaba con Cristina, Mirta. El problema es que la corrupción es inherente casi a toda la política, es transversal a toda la política. Quizás en menor magnitud. Ahora eso no inhibe el hecho de que los periodistas y la justicia tenemos que atacar el hecho de la corrupción. Caiga quien caiga. Sí, no importa si es Milei, si es Macri, si es Alberto, si es Cristina. Pero es lo que señala Graciela, es la cantidad de años que lleva los procedimientos en la justicia, en este caso para llegar hasta la corte y tener sentencia firme. Sí. Estás hablando de muchos años. Claro, y mire usted un caso como el que Gonzalo está describiendo, vas ahora a Osprera, una obra social que interviene el gobierno. ¿Qué hace Osprera? No le paga, por ejemplo, al Garrahan, al que le debe 1.500 millones de pesos. Uy, qué barbaridad. Osprera no le paga al Garrahan, pero le paga a la Suizo y le paga unas empresas que son de un socio de Martín Menem y que como factura, crearon una empresa para darle servicio a Osprera. La factura 1 es para Osprera, la 2 es para Osprera. ¿Cuál es el tema del Garrahan? Porque yo no llego a entenderlo bien. Es fácil, Mirta. El Garrahan tiene, como otros organismos del Estado, los bajos sueldos las partidas de los... desactualizadas. Hoy un residente médico que hizo la carrera completa, los bajos sueldos de los... que después hizo 2 años de internado o 1 año de internado, llega a residente de primer año con 7 u 8 años de estudio en el hombro, de pasar noches enteras en vela leyendo. Atienden a casos realmente emblemáticos. El Garrahan es un ejemplo para la República Argentina. Y hoy un pibe que entra de residente cobra 800 lucas más bono. Nadie puede vivir con Hoy, eso. Mirta, un pibe alquila un monoambiente en Capital por 600 lucas más expensas y no lo puede pagar con un salario del Garrahan. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque mi prima Mariana es médica del Garrahan y lo conozco perfecto el caso. A mí lo que más me duele de esto es que el gobierno conoce los curros del Garrahan, que tienen que ver con el personal de maestranza, cómo se contrata, con las viandas del Garrahan, con la seguridad, que están asociados a ATE y el gobierno lo sabe. Ahora, el problema es preguntarnos por qué el gobierno no acciona contra eso y no utiliza esos recursos mal asignados para mejorar el salario de los residentes. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué se hace? Mirta, ¿sabe cuánto le cuesta? Mire, me traje todo anotadito en mi libreta de la facultad. ¿Sabe cuánto le cuesta la ley Garrahan, que actualiza los salarios de los médicos del Garrahan, al Producto Bruto? 0,02%. Es esto chiquitito, Mirta. Mínimo, es mínimo. Es mínimo. Y el presidente la vetó. Afortunadamente, esta semana el Senado de la Nación rechazó el veto. Entonces empezamos a ver como cosas que son incomprensibles, como que de repente un JTP, un jefe de trabajo práctico de la UBA, la mejor universidad de este país, la mejor de Latinoamérica, cobra 450.000 pesos por trabajar 20 horas semanales. ¿Quién puede vivir? Póngale, Mirta, que ese JTP trabaja doble turno, 900.000 pesos por mes. Imposible. No se puede. La ley de financiamiento universitario le cuesta al Producto Bruto 0,17%, así chiquito. La vetaron. La pregunta es, Mirta, ¿por qué atacan los orgullos argentinos de gente que no está en contra del gobierno? Pero se puede nivelar, se puede mejorar. Perdón, ¿no? Porque si no es como un capricho realmente. Yo creo que es un capricho. Yo creo que este gobierno que tanto habla del déficit y consigue el déficit, porque estamos todos de acuerdo, porque nadie puede gastar más de lo que le ingrese, eso lo sabemos en las casas de uno ni en otro lugar. Pero lo cierto creo que tiene un déficit emocional este gobierno, porque claramente no se da cuenta de lo que le pasa a un montón de gente, a esos médicos que estabas describiendo, a ese personal, lo que le pasa al jubilado, Mirta, la situación del jubilado es tremenda, decide si comer o comprar un medicamento. Lo del tema de discapacidad, está el nomenclador congelado hace casi un año. Ponele el número, Graciela. Hoy un transportista, Mirta, que va con su camioneta y lleva a una persona con discapacidad, cobra 500 pesos el litro de nafta. Salimos con el auto nosotros, nos cuesta 1.500 pesos el litro de nafta. Cobra 3 veces menos un litro. Hoy un o una asistente terapéutico que le salva la vida a una persona con discapacidad cobra 300.000 pesos por mes. La ley lo que plantea es actualizar el nomenclador. El gobierno tiene una chance de resolverlo, que es sacar a los discapacitados truchos, que son un montón y es cierto, y con esa plata pagar mejor el servicio de asistencia a una persona con discapacidad. La pregunta es ¿por qué no se hace? Y Gonzalo, ¿dónde están yendo esos fondos? Bueno, y por ejemplo ahora con esta decisión, como le faltaban dólares, que tomaron de 3 días recibir 7.000 millones de dólares, que ganaron, bueno, no lo ganó el chacarero, no lo ganó el pequeño productor, no lo ganaron los productores reales, sino los grandes exportadores,
y son 1.500 millones, que es casi un punto del producto. O sea, todo esto se podía haber financiado. Pero con el Garrahan la gente está indignada. Para mí es un déficit emocional, porque nadie que conozca el Garrahan, yo le pediría al presidente, pero con las universidades a su también, hermana, con las universidades que vaya también. al Garrahan, vean las cosas que hace. Es un hospital de referencia de toda América Latina. Atiende no solamente los chiquitos que llegan al Hicieron Garrahan. un trasplante de hígado hace poco que fue milagroso. Exactamente. En el mundo no se ha hecho. Y aparte, trabajan en red a través de telemedicina con todos los servicios de pediatría de todo el país. Yo creo, Mirta, hay una batalla cultural que quiso dar el gobierno. Claro. Que, ojo, para mí está bien dada. Hay cosas de esta bandera de la batalla cultural que yo comparto. Había que terminar con el déficit fiscal, Mirta. No se podía ganar 10 y gastar 15. Es una locura. Había que terminar con esa mirada zafaroniana de la justicia, siempre mirando las cosas tristes que ha pasado un delincuente para terminar y no mirar a los ojos a la víctima, a los Carolina Píparo de la vida, a los Vivian Perrone de la vida. Había que terminar con... Ahora, había que terminar con eso sin dejar a la intemperie a los jubilados, sin dejar a la intemperie a la universidad pública, sin dejar a la intemperie a la gente con discapacidad. No era una cosa o la otra. Porque aparte yo le pregunto esto, Mirta, para hacer un equilibrio fiscal hay un montón de cosas para recortar. ¿A usted le parece bien, por ejemplo, que provincias como Mendoza, como Salta, como Misiones tengan poder legislativo bicameral, que tengan cámara de senadores? Es absurdo. ¿Le parece bien que por ahí el hay público provincias no lo entiende? cuyo poder legislativo es bicameral, tiene 2 cámaras. 2 cámaras. O sea, se replica por 2 la cantidad de legisladores, la cantidad de choferes, la cantidad de asesores. Hay cosas que son incomprensiblemente existentes en el Estado. Hoy usted tiene, por ejemplo... Gonzalo, vos ahí tenés la autonomía de las provincias. Sí, fantástico. Ahí cada provincia los gobernadores deben dar un gesto. Es decir, ahí cada provincia decide. El gobierno federal no se puede meter en la elección de la provincia. Hoy tenés preso un exgobernador como Alperovich por violación de su sobrina, que usaba el avión sanitario de Tucumán, Mirta, para ir a ver Atlético Tucumán. Entonces, hay que dejarse de joder con esto. Es millonario, creo, ¿no? Está haciendo prisión domiciliaria en Puerto Madero, Mirta. Entonces, los gobernadores, pues no es solo Milei. Lo que digo, Mirta, hay una batalla cultural que está bien, que no puede prescindir de las necesidades básicas de un montón de gente que no tiene un horizonte temporal muy largo. Pero esto se tiene que solucionar, no debe ser tan complicado tampoco. Lo que pasa es que hace 2 años, Mirta, que la Argentina no tiene presupuesto, entonces es muy difícil. Es como cuando uno llega a su casa, para que todos entendamos. Yo pago mis impuestos dice, hasta el último centavo. Bueno, me da mucho fastidio cuando pago esas fortunas y no van a buen destino. Pero no, justamente, no sabemos a dónde van, porque todos son prerrogativas del presidente y del jefe de gabinete, que hace 2 años la plata que se recibe en el Estado la gasta, lo invierte como le parece. Entonces a mí me parece que el Congreso tiene que dar esta discusión de cara a la gente, de cara a la sociedad, que es la que pone la plata de los impuestos, que es la que ponemos todos, y decir, bueno, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué es importante darle el subsidio a tal empresa y no hacer... no a darle los fondos al Garrahan? ¿Pero vos creés que eso va a pasar? Yo creo que esto es lo que tiene que pasar. Yo creo que la gente que nos está escuchando en la casa, indignada, siempre lo mismo. Uno u otro, siempre estamos para atrás. O sea, los jubilados, mi mamá, hasta que falleció, yo la ayudé, porque no vivía con esa jubilación. No digo que antes tuviéramos mejor o peor. No, eso tampoco. Pero, entonces, ¿cómo elegimos? Porque siempre estamos para atrás. Por eso yo te decía, Gabriel, que la opinión pública algún día tiene que ser un poco más honesta y pensar a quién le pone el voto. ¿Cuántos son los ciudadanos, los jubilados de la Argentina? Los que cobran la mínima, 5,5 millones, la totalidad casi 8 millones. 390.000 pesos. 390.000 pesos. 390.000 pesos. Con un bono. Sí, con un bono discrecional que le pone el gobierno, con lo cual en realidad son 320.000 más 70.000 de bono. Y ayer se conoció la canasta básica para las personas mayores por el tipo de consumo, es 1,5 millones. Pero venimos de mal en peor, porque primero, bueno, se roban todo. Ahora vienen a sacar todo. Otra vez hay casos de corrupción de esto. Y seguimos en el mismo punto y todo el mundo analizando lo mismo, pero no se avanza. Bueno, yo no creo se avanza, que, seguimos en el mismo punto Gabriel, de partida. hay que avanzar, porque lo que pasa que también siempre estamos discutiendo para el pasado, y yo creo que la Argentina debe empezar a discutir el futuro. El mundo está pasando. En el mundo se están discutiendo reformas previsionales, porque tenemos la suerte de vivir en un mundo donde la tecnología nos permite vivir más,
vivir mejor. Entonces Igual hay creo que que dar hay esa Argentina. discusión. Y Hay hay que una dar la gente- discusión de los 40% de los argentinos que hoy Pero están ¿dónde fuera se da? del La mercado. gente, yo Bueno, en creo el que con Congreso. fe va a pagar, y hay un montón Bajó de la gente... pobreza, bajó un poco. Bajó la pobreza, Sí. pero yo digo que Mirta, es una... perdóname, esto es importante marcarlo. Bajó la pobreza. Tengo ok. que terminar Mi el pregunta concepto. es esta. ¿Cómo se mide la pobreza? Porque si la canasta básica son 350.000 pesos, y bueno, sí, hay mucha gente que va a dejar de ser pobre. Ahora, hoy con 1 millón tampoco se vive bien, Es Mirta. cierto, es cierto. Hay mucha gente que se cayó de la clase media a la clase media baja. Es cierto, Sí. no es pobre, porque hoy la mínima son 400 lucas. Ahora, ¿cómo medimos? ¿Con qué regla medimos quién es pobre y quién no es pobre? Ahí está el tema. O quizás es la pauta que se pone para cuestiones de números. Pero la gente antes, durante y ahora siguen mal. La gente, vos cuando entrevistan a gente en las estaciones de servicio... Hay menos pobres, ha bajado. Pero igual la gente no llega a fin de mes. Pero no por este gobierno, no hablo de gobiernos, hablo de que siguen las cosas estando mal, que no hay soluciones y que seguimos analizando, pero no hay soluciones. Cambian los, como decía la canción, cambian los gobiernos y sigue lo mismo. Yo he leído que había 17 millones de pobres en Argentina. Es un montón. Es mucho. ¿Será esa Muchísimo. la cifra aproximada? Bueno, si uno hace Es la... mucho, ¿eh? Uno, para poner un número redondo, que en la tele siempre sirve mucho redondear. Sí, sí. 1 de cada 3 argentinos es pobre hoy. Ya es un montón, Mirta. Muchísimo. El gobierno de Alberto dejó la mitad de la gente pobre y dejó algo que es peor, que dejó a 7 de cada 10 pibes pobres, Mirta. Menores de 18 años. Ahora digo, hay que festejar que ahora no, en vez de 2 de cada 3, 1 de cada 3 es un montón. El maestro Andrés Malamud, a quienes todos los que estudiamos política seguimos, siempre dice, la dimensión matemática de la democracia es tan fácil como poner a 10 personas en línea, bueno, 3 de cada 10, Mirta, no comen, no tienen una casa donde vivir. Es un montón. Es un montón. Disculpa, y tengo hay que tam- recibir a Jimena. Adelante, Jimena. Acá Perdón, estoy. estamos entusiasmados con el tema. Muy bien, acá Ahora tenemos... dije 17, ahora estoy en duda. A ver. Es una milanesa de lomo, como Ah. si fuera la napolitana, pero arriba tiene unos Pinta sorrentinos de jamón y ¿Se queso. come Jimena todo junto? Se come todo junto. Yo exactamente ya como avancé, si fuera- ya avancé. Es la marcha del león, rugiendo cada